Al Filo, una ventana sobre la actualidad y el conocimiento crítico que genera la Facultad de Filosofía y Humanidades. Se presentó el libro 1000 poemas para Milagro, en homenaje a la dirigente social jujeña. Hablan la vicedecana de Filo, Flavia de Suto, y el abogado Miguel Rodríguez Villafañe. Hoy, Bibliotecología y Ciencias de la Educación. Te contamos la experiencia de las prácticas sociocomunitarias realizadas por estudiantes en el Archivo Provincial de la Memoria. Además, organizadas por la SAE y el Centro de Estudiantes, arrancan nuevas prácticas en el Archivo de Familiares. En la Facu, te contamos las principales actividades de nuestra vida institucional. Se presentó el libro 1000 poemas para Milagro, en homenaje a la dirigente social jujeña. Hablan la vicedecana de Filo, Flavia de Suto, y el abogado Miguel Rodríguez Villafañe. Sí, yo creo que este libro 1000 poemas para Milagro, acá lo pongo para que sea visible, creo que expresa dos cosas que me parecen importantes. La primera, que es un trabajo colectivo. No es un libro pensado como un libro de autor, un libro en un sentido convencional, sino que es un libro tejido, producido colectivamente, a partir de una convocatoria que supone un compromiso con una causa y también con una persona que encarcelada injustamente encarna esa causa, ¿no? Entonces yo creo que esta es una primera cuestión. Y después yo creo que es un libro que es una suerte de llamamiento, ¿no? Una alerta, porque quienes escriben aquí son personas de diversas procedencias, geografías, profesiones, pero que en sus diversos lugares pueden sentir y pueden experimentar, vamos a decirlo así, el estado de debilidad democrática en el que estamos y en el que quizá la cárcel de Milagro en enero de 2016 fue la primera y la más aberrante muestra. Entonces creo que entre las muchas virtudes, que también las tiene virtudes estéticas, virtudes artísticas, están estos elementos de naturaleza ético-política que yo quisiera destacar, ¿no? Nosotros en agosto de 2016 hicimos entrega, mejor dicho, en ese momento otorgamos en la sesión del Honorable Consejo Directivo este premio, que se llama José María Aricó, que es un premio que la facultad instituyó en el año 2012, y que la idea de este premio era premiar, valga la redundancia, por la labor social a alguna persona, que en general no es un mero individuo, sino que justamente por su labor social referencia a diferentes colectivos, a diferentes luchas. Lo ha recibido Emi Dambra, Madre de Plaza de Mayo, Obregón Cano, exgobernador de Córdoba, Horacio González, exdirector de la Biblioteca Nacional, bueno, continúan, Horacio Berbisky el año pasado, pero en el caso de Milagro fue una apuesta fuerte, porque estoy hablando de agosto del año 2016, cuando todavía apenas se decía muy por lo bajo que la cárcel de Milagro era injusta, cuando la opinión pública estaba cooptada prácticamente en un 100% por la propaganda mediática del gobierno, de la alianza entre el PRO y la Unión Cívica Radical que gobierna la provincia de Jujuy, y fue una apuesta fuerte, porque nosotros sabíamos que ese premio iba a generar muchos conflictos, que iba a generar muchas críticas. Obviamente queríamos hacerlo por premio a la labor social de Milagro, que es impresionante, pero también como una señal fuerte de nuestro absoluto rechazo hacia el régimen de terror y de cárcel injusta que se estaba imponiendo ya en esos momentos, ¿no? El tiempo nos mostró que lamentablemente teníamos razón. Luego vinieron las diferentes condenas de organismos internacionales, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, me refiero a la condena a la injusticia de su encarcelamiento. Y lo que a mí más me impresionó fue que en los discursos, yo era consejera de la Facultad de Filosofía en ese momento por los docentes, los discursos que fundamentaban el premio, yo señalé que Milagro estaba y está encarcelada por mujer, por pobre, por india, por negra. Y yo creo que estamos hoy parados en ese mismo lugar. ¿Por qué está presa Milagro? ¿Y qué significa la libertad de Milagro para estas causas de las mujeres, de los y las pobres, de los oprimidos racialmente, de las oprimidas, de las comunidades aborígenes y de los pueblos de nuestro país y de nuestra América? Nos están queriendo matar hasta la historia. Esto es grave, con un presidente que le pidió disculpas
en la casa de Tucumán al rey de España porque quisimos hacer la independencia, cuando Milagro representa a Tupac Amaru, que fue la primera revolución del año 1700 en contra del dominio de la colonia española. Nuestro presidente ultrajó la memoria de San Martín y los granaderos a caballo, haciéndolo desfilar cuando vino Rajoy con la bandera española. Nos están matando la nacionalidad, las raíces, nos quieren descontextualizar para que lo que tiene que ver con nuestra historia no esté presente y que nos encontremos hoy en día con una realidad en la América Latina preocupante, con lo que estamos viendo también en Brasil, que hay como un rechazo inaceptable a los pueblos originarios, a los hombres de color, a la diversidad que nos enorgullece. Recuerda que el presidente llegó a decir en Europa que Europa tendría que comerciar con Argentina porque acá somos todos descendientes de españoles. Esto tenemos que tener claro porque detrás de esto se esconde la necesidad de colonizarnos mentalmente en contra de lo que somos, lo que fuimos y lo que queremos. Libertad a Milagro Salas. Del 11 al 13 de octubre se realizaron las jornadas de Epistemología e Historia de la Ciencia. Luis Salvático, Marisa Velasco y Víctor Rodríguez hablan sobre las principales temáticas de un evento que en 2019 cumple 30 años. Bueno, la jornada de Epistemología e Historia de la Ciencia, que en este año estamos celebrando la número 29, las organiza el área lógico-epistemológica de la Escuela de Filosofía de la Facultad de Filosofía y Humanidades. Y además, la gente que trabaja en el Centro de Investigaciones de la Facultad de Filosofía y Humanidades. Son coorganizadas. Bueno, habitualmente participan investigadores de esas áreas, de epistemología e historia de la ciencia, y colegas que vienen de la Argentina, y desde hace varios años tenemos colegas que vienen de Brasil, del resto de los países de Latinoamérica. Es un muy buen lugar para que los estudiantes hagan sus primeras armas en las exposiciones de los eventos científicos, así que los estudiantes sí participan, nosotros, es más, incentivamos a los estudiantes para que participen en nuestras jornadas. Bueno, este año celebramos las 29 jornadas, han sido 29 años consecutivos de jornada. Durante los 6 primeros años lo realizamos en Ciudad Universitaria. A partir del 7º año nos trasladamos a las sierras de Córdoba, hemos hecho un periplo por varios lugares de la sierra, La Falda, Cosquín, Carlos Paz. Y este año volvimos a Ciudad Universitaria, en partes por no muy buenas razones, tiene que ver con la crisis económica, esto facilita algunas cosas, y en parte también para mejorar la participación estudiantil, porque es mucho más simple hacerlas en Ciudad Universitaria que hacerlas en La Falda a ese nivel. Yo tengo una impresión muy grata de toda la historia, porque afortunadamente ha sido continua en cuanto a que todos los años se ha hecho desde hace ya casi cerca de 30 años. Y por otro lado, también reconozco un esfuerzo de muchos colegas, amigos, varios por suerte presentes, pero también recuerdo muchos que ya no están. Por ejemplo, en el caso de Córdoba, Horacio Faz. En el caso de un apoyo grande que hemos tenido de Buenos Aires, como fue Klimovsky, gente que ha apoyado no solamente con la presencia, sino también con una cierta propaganda a favor. Y también quizá haya influenciado el lugar geográfico en que está Córdoba y, ¿por qué no?, un cierto reconocimiento al trabajo en el área que se está haciendo aquí. Bueno, las jornadas fueron siempre de epistemología e historia de la ciencia. Sin embargo, dentro de esas dos áreas ha habido muchos temas y a lo largo de los 29 años hemos visto crecer temas que no existían antes. Filosofía de la biología, filosofía de la química, filosofía de la historia, historia de la ciencia con sensibilidad filosófica. Hay trabajos más ligados a la filosofía de la lógica, algunos más ligados a filosofía de la mente y teoría del conocimiento, que son temas muy cercanos, aunque no estrictamente de filosofía de la ciencia. Filosofía de la economía fue un área que creció durante la jornada durante muchos años, sociología de la ciencia, etc. En general es bastante amplio el criterio respecto de qué tipo de temáticas están dentro de filosofía de la ciencia y qué tipo de tradiciones estas jornadas aceptan como parte de el tópico filosofía de la ciencia e historia de la ciencia. Había grupos previos que obviamente estaban trabajando aquí, aún desde la época del proceso militar, había un grupo fuera de la universidad. Todo eso fue generando una tradición normalmente no se hace por decreto. Lo que siento es que hay algo que se ha mantenido. Por ejemplo, todos en un nivel parejo, no buscamos
excepcionalmente, si viene alguien de afuera, bueno, uno normalmente con mucho gusto lo recibe, pero no tenemos mucho dinero como para hacer eso. Pero más bien era otra cosa, que era generar un espacio de intercambio, un espacio de diálogo bueno, crítico, donde cada uno expusiera y se expusiera a la confrontación con otros puntos de vista. Bueno, creo que eso se ha mantenido. El jueves 18 de octubre se llevaron a cabo las elecciones de directores de escuelas y departamentos de la Facultad de Filosofía y Humanidades y de los integrantes de los claustros docente y egresados de sus respectivos consejos. Con una importante participación, se eligieron las autoridades y representantes de los consejos de las escuelas de Historia, Letras, Ciencias de la Educación, Filosofía, Bibliotecología y Archivología, además de los departamentos de Antropología y Geografía. Esta dependencia llevó a cabo su elección el 16 de octubre en función de que muchos de sus integrantes viajaron a un congreso realizado en La Plata. Las autoridades y consejeros elegidos de las distintas escuelas y departamentos ejercerán sus mandatos por los próximos 2 años. Si querés conocer todos los resultados, podés ingresar a nuestra página web ffih.unc.edu.ar. En este bloque te presentamos las carreras que ofrece nuestra facultad. En este programa, Bibliotecología y Ciencias de la Educación. La construcción del conocimiento y el acceso a la cultura gracias a las colecciones bibliográficas. Actualmente en el área digital, quienes trabajamos en bibliotecología somos guías y facilitadores de información, además de ser formadores y docentes. Como tenemos múltiples funciones, requerimos actualizarnos, especializarnos y comprometernos con la comunidad. Con el crecimiento de información en la web, una de nuestras tareas es organizar y sistematizar ese volumen de datos, para que sea pertinente para investigar, conocer y satisfacer las necesidades que generaron esas búsquedas. Quienes estudiamos bibliotecología, creamos bases de datos de diferentes disciplinas, trabajamos en constantes cambios en espacios físicos y virtuales. Organizamos espacios web, creamos listas de discusiones, de intercambio y participamos en redes sociales. Somos especialistas en búsqueda y recuperación de la información. Si elegís estudiar bibliotecología, podrás planificar, organizar, dirigir y administrar servicios bibliotecarios y documentales. Si continúas tus estudios hasta licenciarte en bibliotecología y documentación, podrás planificar, gestionar y diseñar unidades y sistemas de información y métodos de investigación aplicados a la bibliotecología. Podrás trabajar en una biblioteca tradicional o en una biblioteca virtual, en una editorial, un centro financiero, un centro de documentación, en entidades gubernamentales o no gubernamentales, en empresas privadas o del Estado, la docencia o investigación. Conoce para elegir. Bibliotecología está en Filo. Complejo con dimensiones teóricas y prácticas que requieren abordajes disciplinares diversos. La carrera de Ciencia y la Educación te propone una formación en la que se articulan perspectivas filosóficas, históricas, sociológicas, antropológicas, psicológicas, pedagógicas y didácticas para el análisis de los procesos educativos. Muchas veces a quienes hemos elegido la carrera de Ciencias de la Educación nos preguntan: ¿qué hace la pedagogía? ¿Vas a ser docente o parte del equipo directivo de una escuela? ¿Vas a trabajar en el Ministerio de Educación? ¿En qué consiste la carrera? Hay distintas especialidades y modos de intervención profesional al interior de nuestro campo. Podemos trabajar como profesoras, especialmente en la formación de docentes de todo el sistema educativo. Dedicarnos a la investigación, trabajar en organizaciones públicas o privadas, diseñar planes, programas, materiales educativos y dispositivos de evaluación.
Participamos en procesos de orientación y apoyo a docentes y estudiantes, intervenimos en organizaciones sociocomunitarias, experiencias educativas para jóvenes y adultos, bibliotecas populares, sindicatos, empresas, así como participamos en el diseño de políticas educativas y de procesos de planeamiento educacional. La mirada pedagógica tiene siempre un carácter interdisciplinario. No podemos pensar la educación ni analizarla de manera aislada de los procesos políticos, sociales, económicos, culturales, históricos y tecnológicos que le dan sentido. La carrera combina dos tipos de formaciones, la licenciatura y el profesorado. Ofrece trayectos para estudiantes que han culminado su formación secundaria y para docentes que quieren continuar estudiando en la universidad. Esto es muy importante en nuestra formación, ya que permite el encuentro con personas con trayectorias y experiencias educativas diversas. En Ciencias de la Educación, la formación es necesariamente crítica. Implica comprender la educación como un derecho humano, personal y social para todos y todas. Te damos la bienvenida a este espacio de formación donde el pizarrón nunca está en blanco, pero siempre hay lugar para seguir escribiendo. Conoce para elegir. Ciencias de la Educación está en Filo. Divulgación. Te acercamos las investigaciones en ciencias humanas, trabajos y experiencias vinculadas con la comunidad. Te contamos la experiencia de las prácticas sociocomunitarias realizadas en el Archivo Provincial de la Memoria entre 2012 y 2016. Además, arrancan nuevas prácticas en el Archivo de Familiares organizadas por la SAE y el Centro de Estudiantes. Bueno, estas prácticas comienzan por una demanda concreta del Archivo Provincial de la Memoria de Córdoba. Se acercaron personas que trabajan en el área de digitalización y de archivo de documentación, Diego y Marcos, con esta necesidad de pensar cómo articular entre la facultad y el archivo algunas tareas que tienen que ver con formación de estudiantes de nuestras carreras en áreas de trabajo del archivo, y cómo también estas prácticas, digamos, o esta formación de los estudiantes aportaban a necesidades concretas que el archivo tenía en ese momento. Y en ese escenario, digamos, de florecimiento, si le podemos decir de alguna manera, de los espacios de memoria, de las luchas por memoria, verdad, justicia, y de estas políticas públicas que de alguna manera se institucionalizan en algunos lugares, es que el archivo acude a la facultad. Nosotros felices de ser interlocutores de esto, porque la facultad viene trabajando desde diferentes lugares y de diferentes cátedras y líneas de trabajo y secretarías, como proyectos institucionales, digamos, la política de derechos humanos, la política de memoria, verdad, justicia, las investigaciones sobre historia reciente. El proyecto de las prácticas sociocomunitarias surgió como una idea desde el archivo, que tuvo que ver, por un lado, con las políticas públicas de memoria que se estaban llevando adelante en la provincia, por otro lado, con el paradigma en archivos donde se inscribe esta institución, que tiene que ver ya con la etapa postcustodial de los archivos, que tiene que ver más con los archivos de puertas abiertas y donde se convoca a la sociedad y a la comunidad a que pueda participar y conocer los acervos que tiene respecto de su historia. La verdad que fue una sorpresa muy grata para nosotros porque, en definitiva, era una experiencia nueva que no teníamos la certeza de que iba a tener una buena respuesta. Luego de la primera convocatoria, distintos compañeros y compañeras de trabajo de distintas áreas de trabajo del archivo también nos plantearon distintas posibilidades, diferentes ideas de líneas de trabajo que pudieran acceder a esas tres áreas: investigación, archivo y digitalización. Y así fue que se incorporaron el área de pedagogía de la memoria, en la cual también se desarrollaron prácticas, la biblioteca como un espacio fundamental, el área de redes y el área de historia oral. Queríamos articular con la universidad para que los alumnos no solo pudieran hacer prácticas concretas sobre archivos, sino que también pudieran formarse en derechos humanos. Y también lo que queríamos hacer era que los alumnos no solo hicieran la tarea específica, por ejemplo, que los de archivo no solo hicieran el trabajo de archivo, sino que cada una de las disciplinas tuviera la oportunidad de participar en las tres dimensiones, digamos, en cómo se hacía el trabajo de archivo, cómo se hacía el trabajo de digitalización y cómo se relevaban esos documentos. Desde el archivo tenemos una forma de afrontar las líneas de trabajo que nosotros tenemos la responsabilidad de llevar adelante desde una perspectiva de interdisciplinaria.
Entonces nos pareció que era importante poder tratar de trabajar ese esquema con los mismos estudiantes, porque creemos que era un aporte también en su formación académica. Forma de trabajar que teníamos que poner en práctica, que tenía que ver con 3 áreas, principalmente el área de archivo, que se encarga de recuperar los documentos, hacer los inventarios, hacer las tareas de conservación, etc. Eso se articula con el área de digitalización, que trata de digitalizar todos los documentos para, por un lado, conservar esos documentos para que no tengan que ser utilizados todo el tiempo, y entonces con eso se conservan estos documentos que son de conservación permanente, y al mismo tiempo eso te permite después tener una recuperación más rápida de los mismos para hacer los relevamientos, que eso hace el área de investigación. Los estudiantes y las estudiantes siempre nos remarcaron como un aspecto muy, muy valorable, digamos, en las prácticas, de poder trabajar con los documentos o con los testimonios o, digamos, con los recorridos, trabajos de la pedagogía de la memoria, digamos, en el cara a cara y no a través de una discusión teórica de tal autor que discute con tal otro autor. Desde el área de investigación se trabajó una serie de los libros de guardia del Comando de Radioeléctrico, que es documental, que ha sido parte de prueba de los juicios por delitos de lesa humanidad. Y eso dio una posibilidad de también construir un glosario conjunto, porque esos libros, entre toda la información que contienen mucho vocabulario específico de la jerga policial. Se confeccionó este glosario que en parte nosotros le pasamos una serie de términos que nos parecen importantes, y después ellos nos iban preguntando, iban tratando de descubrir con nosotros a qué hacía referencia a algunos de los términos que ahí figuraban, digamos. Impresionante la cantidad de estudiantes que se anotaron para hacer estas prácticas que además, por ahí está bueno contarlo, no son prácticas que llevaban una nota, no estaban atadas a ninguna cátedra, es decir, los y las estudiantes que se sumaron por voluntad y ganas y compromiso de hacerlo, nada más, digamos, ¿sí? Si bien están certificadas las prácticas y se pueden certificar como actividad de extensión, en el grado no tenía un impacto directo, digamos. Para nosotros, digamos, como facultad, creo que fue un aprendizaje increíble. Creo que esta experiencia de las prácticas en el archivo fueron realmente un diálogo, una coagenda, una co-construcción, donde nosotros como facultad nos fuimos muy enriquecidos de este trabajo, no solamente el archivo, porque permitió mirar nuestras propias carreras de otra manera. Desde ahí nosotros nos vamos con una idea o fortalecidos en esta idea de que la única manera que el conocimiento sea productivo en términos sociales y significativo tiene que ver cuando se ve tensionado y resignificado por lo que pasa en este afuera, que hoy es el archivo y que esperemos que siga siendo. El resultado fue óptimo, primero por la convocatoria, la cantidad de alumnos que vinieron, creo que pasaron más de 300 alumnos en todos los periodos, y sobre todo 2 cosas a rescatar importantísimas, que una fue la seriedad con que los alumnos tomaron las tareas, porque estábamos trabajando con documentos, como te decía yo, de conservación permanente, documentos que son originales, así que ahí había un cuidado de parte de ellos que la verdad lo hicieron muy bien, y al mismo tiempo también por el tipo de información que tenían esos documentos, mucha información sensible respecto principalmente de las víctimas del terrorismo. Muy importantes fueron los resultados en términos del volumen de documentos en papel que logramos trabajar y digitalizar, y el otro trabajo que se hizo en el área de investigación en términos de relevamiento de información. Pudimos relevar más de 10.000 detenciones. Entonces, digamos, el trabajo de investigación también que se logró hacer nos dio una cantidad de datos impresionante que no hubiésemos podido lograr en el archivo, digamos, con la gente que trabajamos acá, que somos no tantos. Esta documentación, que corresponde a libros de guardia del Comando Radioeléctrico de la Policía de la Provincia de Córdoba, es documentación que hoy también va a ser, que en el presente va a ser prueba para el próximo juicio que se va a desarrollar en Córdoba por delito de lesa humanidad, que comienza el 6 de noviembre, que se va a desarrollar en el edificio de Tribunales Federales. Y bueno, la misma documentación que estuvieron relevando y trabajando los y las estudiantes es la misma documentación que va a ser utilizada en el presente como prueba en este próximo juicio que se va a desarrollar en Córdoba por delitos de lesa humanidad.
Este año se trabajaron unas actividades que le que sean similares a las prácticas que ya se habían hecho en los espacios de memoria con el archivo de familiares. Esta necesidad surge de esta organización que se acerca a nosotros y nos pregunta qué se podía hacer, cómo se podía trabajar, entendiendo que archiveros tenían que ser los que puedan trabajar con esa documentación. Por lo que nos pusimos a trabajar en conjunto con familiares, la Secretaría de Asuntos Estudiantiles y el Centro de Estudiantes para poder motorizar y que esta actividad salga, esta práctica socioeducativa. Tiene un fin social esta actividad, en que nosotros podemos colaborar con una organización que trabaja en pos de la memoria, verdad y justicia, y que a su vez los estudiantes de archivología puedan ir interponiendo esto, la actividad práctica, el ir a trabajar con los conocimientos que fueron adquiriendo en la carrera. Las prácticas se convocaron del 2 al 15 de octubre, fue la fecha de inscripción, y bueno, ahora están por arrancar las prácticas que se van a realizar 2 días a la semana por la tarde. La idea es empezar a pensar prácticas sociocomunitarias ya con que tengan la estructura de prácticas sociocomunitarias y validez curricular para el año que viene, pero bueno, es un proceso que se está trabajando. Nos vemos en el próximo programa. Asómate a nuestra web ffih.unc.edu.ar y seguinos en Instagram, Facebook y Twitter.